con 1,5 millones de votos y 63 escaños. Ahí es nada. El PSOE, con Pedro Sánchez, lejos de mitigar la caída que empezó con Zapatero y Rubalcaba, sigue cuesta abajo y parece que sin frenos. Se deja 1,5 millones de sufragios y pierde 20 escaños. Ninguno de los dos tiene mayoría absoluta y si se juntasen con Ciudadanos y Podemos tampoco la lograrían. ¿Estamos abocados pues a un gobierno en minoría? El dónde es fundamental y es importante en este caso. Este panorama de inestabilidad en el Congreso constata con la mayoría absoluta que ha obtenido el PP en el Senado, situación que va a hacer que si en el Parlamento, en el Congreso, por ejemplo, haya un gobierno de izquierdas, los populares bloqueen, como es natural, las leyes en el Senado y al fin y al cabo hagan un país difícil de gobernar. A partir de la constitución de las nuevas Cortes, el próximo 13 de enero, se abre un periodo de 3 meses para que los partidos intenten llegar a un acuerdo de investidura y formar gobierno, tarea que se antoja imposible, con lo que no hay que descartar un escenario de elecciones anticipadas. El quién hoy es muy importante. Los resultados muestran que el bipartidismo se ha dejado en el camino 83 escaños que han ido directamente a otras formaciones emergentes. La gran mayoría del Parlamento la ostenta la izquierda y los separatistas, que suman entre ellos, atención, 187 escaños por los 163 que tienen PP y Ciudadanos. ¿De quién es la culpa? Está claro que son los españoles los que han elegido su propio futuro, pero muchos de ellos lo han hecho inducidos y empujados por un gobierno que no solo se ha fijado en la economía y ha renunciado a sus principios. La inacción del PP, que no ha sabido entender qué pasaba en España, ha hecho que partidos populistas hayan captado el voto del descontento y el cabreo general, perdón por la expresión. ¿Qué pacto va a conseguir gobernar? El PP no lo tiene nada fácil, menos aún con Rajoy como candidato a la Moncloa. Si diese paso a otro candidato, quizás sí aunaría el apoyo o abstención de Ciudadanos y PSOE, requisito fundamental para gobernar. En el otro extremo, una unión de partidos de izquierda que sería fratricida y que a buen seguro nos obligaría a celebrar elecciones anticipadas en el plazo de un año. Así que, como ven, está todo abierto. Las hipótesis de pactos y la futura gobernabilidad de España, sometida al análisis de nuestro editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Gonzalo. Las urnas han hablado y sus palabras dejan un paisaje ingobernable sobre un hemiciclo que arroja coaliciones improbables y pactos imposibles y que, aun con abstenciones de urgencias, propiciaría un gobierno tambaleante, prisionero siempre de la propia naturaleza de ese hemiciclo, que es una adunación de taifas en legítima representatividad de la sociedad y la nación que refleja en la distribución de sus escaños. Victoria pírrica del PP, fracasos impaliativos del PSOE, desfondado desencanto de Ciudadanos y amenazante triunfo de los neobolcheviques de Podemos, que llegan al Congreso con el ánimo de venganza heredado de sus abuelos políticos. Con esos bueyes hay que arar y con esos naipes hay que barajar el reparto de un poder que las urnas no han dividido, sencillamente lo han quebrado. Empezamos con nuestro sumario y es que los nacionalistas pierden peso en el Congreso de los Diputados, pero pueden ser decisivos a la hora de formar pactos. No estamos ni muertos ni enterrados. Palabras de Francesc Homs, número 1 de Democracia y Libertad, la antigua Convergencia y Unión, la marca que ha concurrido a las elecciones dejándose por el camino la mitad de sus escaños. Pasan de los 16 que obtuvieron hace 4 años a los 8 que consiguieron ayer. En Esquerra Republicana, sin embargo, están de enhorabuena y, al igual que Artur Mas, afirman esperar con los brazos abiertos a Podemos, al que exigen que cumpla con su promesa de convocar un referéndum en Cataluña. De Cataluña nos vamos hasta Eslovenia, ya que este país ha votado no en referéndum a legalizar el mal llamado matrimonio homosexual. Con el 93% de los votos escrutados, el no ha recibido el 63% de los apoyos frente al 37% de eslovenos que sí estaban a favor del matrimonio homosexual. Un dato que, unido al de la participación, supone la anulación de la ley que el pasado mes de marzo concedió la posibilidad de celebrar uniones de personas del mismo sexo. Más asuntos, cuenta atrás para el sorteo de la Lotería de Navidad. Quedan menos de 24 horas para que se reparta el gordo, que un año más va a tener lugar en el Teatro Real de Madrid, donde ya se han trasladado los bombos a la espera de comenzar a girar. Hay 17 tipos de premios en la Lotería Nacional de este 2015, desde 400.000 euros por décimo del gordo hasta
los 20 euros de un reintegro. Este año la Lotería de Navidad va a repartir 24,4 millones de euros en premios. Los españoles gastan de media 48 euros en décimos para el sorteo de estas Navidades. Por último, el pasado jueves Intereconomía Televisión tuvo la ocasión de asistir en Moscú, en Rusia, a la rueda de prensa del presidente del país, Vladimir Putin, una potencia mundial fundamental en la esfera internacional. Pero ¿cuál es el alcance real y la importancia militar real de Rusia a día de hoy? ¿Qué intereses defiende y a quiénes son sus aliados? Lo veremos todo de la mano del analista en seguridad y defensa Bruno Navarro en nuestra sección El Mundo en Guerra. Y en los deportes, Juan Manuel Pérez Noya, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Nuevo título para el Barça, ya 5 este año, pletórico, buena guinda, ¿eh? Sí, además coronando una década prodigiosa. Desde 2005 el Barcelona encadena un título tras otro. Ayer, precisamente en Japón, con 2 goles de Luis Suárez y un gol de Leo Messi, que se recuperó para jugar esa final, levantaron el que estamos viendo, el 5º título de la temporada, el Mundial de Clubes. En el Tiempo de Deportes ampliaremos información al respecto de esto y también sabremos más lo que le pasó a Messi al irse de Japón, de Yokohama, recibió un escupitajo. Lo veremos en el Tiempo de Deportes. Van a ver el mapa de las elecciones generales que nos deja este 20 de diciembre. Fíjense, efectivamente, el Partido Popular ha obtenido 123 escaños, el 28,7% de la intención de voto. El Partido Socialista ha caído de los 110 escaños que le dejó Alfredo Pérez Rubalcaba hace 4 años hasta los 90. Su intención de voto está en el 22%. Podemos entra con fuerza si sumamos todas las marcas blancas con las que el partido de Pablo Iglesias se ha presentado en estos comicios. Llega hasta los 69 diputados, está en el 20,6% de intención de votos. Tiene ni más ni menos que 29 escaños menos Albert Rivera, Ciudadanos, que obtiene 40 y el 13,9%, el 14% prácticamente de la intención de voto. El resto de formaciones políticas está a la cabeza Unidad Popular, el partido de Garzón, que obtiene 2 escaños y no va a tener grupo parlamentario propio, es decir, que la antigua Izquierda Unida va a pasar al grupo mixto. Y de los partidos nacionalistas e independentistas destaca Esquerra Republicana con 9 diputados, triplica los que obtuvo hace 4 años, mientras que otro de los grandes batacazos es el de Convergència i Unió, ahora llamada Democracia en Libertad, que cae la mitad, pasa de los 16 escaños que tuvo en el año 2011 a los 8 que goza en la actualidad tras las elecciones de ayer. Hemos querido sacar la calculadora para que vean el batacazo que ha supuesto estas elecciones tanto para el Partido Popular como para el Partido Socialista. Fíjense, Izquierda Unida y la antigua CiU también han sido los grandes perdedores de este 20 de diciembre. Vean, 123 escaños ha obtenido el Partido Popular y 7.200.000 votos. 3.600.000 votos menos que en el año 2011 y 63 escaños menos. El Partido Socialista ha tenido un batacazo un tanto menor, sí que es cierto que partía de una base mucho más baja, ha tenido 5,5 millones de votos, más de 1.400.000 sufragios menos que en el año 2011 y ha perdido 20 escaños, bajando de los 100. Por contra, irrumpe con muchísima fuerza Podemos, que supera los 5 millones de votos, insisto, si sumamos todas las marcas blancas del partido alrededor de España, consiguiendo 69 escaños. Ciudadanos 3,5 millones con 40 diputados, mientras que fíjense en Unidad Popular, la antigua Izquierda Unida, que pierde 757.000 votos y 9 escaños. Se queda con 2, pasa de 11 a 2 y el gran triunfador también catalán de esta noche es Esquerra Republicana, que suma 342.000 sufragios a los que obtuvo en el año 2011 y gana 6 diputados. Obtuvo 3 en el año 2011 y ahora tiene 9. Por último, gran batacazo del partido de Artur Mas. Ni la refundación de Convergencia y Unión, ahora llamada Democracia y Libertad, ha conseguido paliar el mal resultado. Pierde casi medio billón de votos, cae 8 diputados y pasa de los 16 a los 8 que obtuvo ayer. No ha sido hasta pasadas las 7 de esta tarde cuando Mariano Rajoy ha reunido a su Comité Ejecutivo Nacional para analizar los resultados de anoche. Asegura el presidente del Partido Popular que como primera fuerza política está en su derecho de intentar formar gobierno estable y que dé garantía de futuro a los españoles. Escuchamos al presidente del Gobierno. Formar gobierno. Y creo que España necesita un gobierno estable. Anoche escuchamos en directo al presidente del Gobierno desde la calle Génova.
institucional, lo único, lo que se pide allí es que se cumplan las reglas de juego de la Unión Europea, ¿no? Eso es muy importante, que no llegue alguien diciendo que me voy a saltar las reglas, que voy a hacer un referéndum, que aquí se hace lo que digo yo, que no estoy de acuerdo con cumplir estos objetivos. Eso es lo que es terrible. Es decir, Europa necesita también seguridad, como la necesita cualquiera en la vida, en cualquier faceta. Ustedes, pues uno en su trabajo, otro en su empresa, quiere ver cómo va a ir su empresa, qué le puede ocurrir, si va a seguir existiendo. Eso es capital, ¿no? Y entonces lo importante, fíjese que he situado en uno de los temas que considero capitales, es cumplir los compromisos que como españoles y como nación tenemos ante la Unión Europea. Adelante. Gracias, presidente. Quería saber si sale usted satisfecho. Comparecencia en directo del presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy. Llama la atención que nadie en la sede de los populares ha hecho autocrítica, al menos de puertas para afuera. Nadie invita a reflexionar por los más de 3,5 millones de votos que han perdido respecto a 2011. Los varones populares cierran filas en torno al PP, a su líder y a la estrategia que se ha llevado a cabo. No podemos fallar a la gente, no podemos fallar a los ciudadanos y no le podemos fallar a nuestro país. Y por lo tanto toca facilitar la gobernabilidad de nuestro país. Y a partir de ahí, supongo que cada uno estará a la altura de las circunstancias. Creo que hay un político en este momento, que además es el que tiene más apoyos, que tiene el talante adecuado para intentar formar gobierno. Y yo espero que ningún político tenga la tentación de negarle a España un gobierno. Los únicos que parecen haber reflexionado y han roto la disciplina que impone el partido a la hora de opinar en público son el ministro Soria, quien ha pedido hacer examen de conciencia, y el expresidente del PP extremeño, José Antonio Monago, quien ha dicho que nadie es imprescindible. ¿Rajoy es imprescindible? En la vida no hay absolutamente nada, prácticamente ni nadie imprescindible. Ni yo, ni el señor Sánchez, ni nadie, ni el señor Rivera, nadie somos imprescindibles. Y quien crea que lo es, pues yo creo que se equivoca, ¿no? Mirar hacia atrás para hacer un análisis y saber en qué hemos fallado, qué errores hemos cometido, qué cosas pudimos haber hecho mejor, qué cosas nos hemos dejado por el camino. Y si somos capaces de hacer ese examen de conciencia política en nuestro partido, estoy seguro que la próxima vez que seamos llamados a urnas, nuevamente no solo vamos a ser la primera fuerza política en Canarias, sino vamos a tener nuevamente el gran apoyo que tuvimos hace 4 años. Esta es sin duda una de las imágenes de la jornada, el regreso de José María Aznar, presidente de honor del PP, a un comité ejecutivo de los populares presididos por Rajoy. No lo hacía desde el año 2011. No sabemos si al encuentro le ha invitado Rajoy o ha sido Aznar el que ha decidido presentarse por su cuenta. Lo que sí sabemos es que ha pedido a Mariano Rajoy que convoque un congreso extraordinario de manera inmediata y que sea abierto. El objetivo, lógicamente, es elegir un nuevo presidente del partido. Además, Aznar ha lanzado 2 palos, entre comillas, podríamos decir, a Rajoy. Ha dicho que la evolución del PP hasta llegar a estas elecciones requiere una reflexión y que a la recuperación también del espacio del centro-derecha en España, a la articulación de un proyecto político abierto e integrador, es lo que ha invitado a Aznar a hacer a Mariano Rajoy. Nos vamos hasta la sede de los socialistas porque Pedro Sánchez es el único candidato que no ha comparecido al día de hoy después de las elecciones. Lo hizo anoche y se mostró inusualmente poco combativo. Afirmó que le toca al PP, como primera fuerza de las elecciones, el turno de intentar formar gobierno. De su postura no dijo nada. Pero en coherencia con lo que siempre hemos defendido a lo largo de la campaña, y hoy vuelvo a trasladar al conjunto de españoles, es que corresponde a la primera fuerza política intentar formar gobierno. Quien ha querido dejar claro hoy que el PSOE no apoyará a Mariano Rajoy es el secretario de Organización Socialista, César Luena, quien ha querido mostrar su postura tajante, afirmando que su formación va a votar no a un posible gobierno del PP. El Partido Socialista va a votar no a la candidatura de Rajoy en la sesión de investidura. Vamos a votar no al PP. En el PSOE el análisis es dispar. Los hay quienes apoyan a Pedro Sánchez e intentan justificar el batacazo electoral, como el portavoz socialista en Madrid, el señor Simancas. Incluso desde el socialismo andaluz parece que le dan una tregua temporal al propio Sánchez.
Bueno, nosotros tomamos nota de los resultados. Los ciudadanos han votado cambio. La fuerza favorita para el cambio es el Partido Socialista. Nosotros hemos aguantado bien los resultados. Ahora bien, la primera fuerza en el Parlamento es el Partido Popular y a ellos les corresponde buscar la suma precisa para formar gobierno, si pueden. Nosotros creemos que el secretario general anoche pues hizo un análisis bastante correcto de la situación y bueno, vamos a ver hoy cómo se desarrolla la Ejecutiva Federal y desde luego, desde mi punto de vista, pues tiene todo el apoyo en este momento. Quienes han sido más implacables contra Sánchez son García Page, presidente castellano-manchego, y el concejal socialista de Madrid, Antonio Miguel Carmona, quien dice que se deben asumir responsabilidades tras obtener los peores resultados de la historia del Partido Socialista. Nosotros no vamos a buscar pactos complejos ni pastiches de ningún tipo. Lo que vamos a intentar es que Rajoy intente formar gobierno. La posición del PSOE es la de, en principio, liderar la oposición. Hemos perdido lamentablemente 20 escaños, que tenemos el peor resultado de nuestra historia contemporánea y que desde luego todos tenemos que colaborar en sacar esto adelante. El PSOE solamente tiene algo en la cabeza, que es este país y España. En Madrid alguien tiene que asumir responsabilidades. El gran triunfador de estas elecciones, Pablo Iglesias, ha comparecido esta mañana en rueda de prensa con semblante relajado. Iglesias ha dejado claro que quiere gobernar y que si finalmente permite un ejecutivo con el Partido Socialista a la cabeza, una de las condiciones que va a imponer para hacerlo será que respete su propuesta de hacer un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Ya ha emulado a un antiguo líder socialista que, al decir que no va a permitir bajo ningún concepto un gobierno del PP. Ni por activa ni por pasiva Podemos va a permitir que gobierne el Partido Popular. Ni por activa ni por pasiva. El Partido Popular no puede formar parte del futuro gobierno de nuestro país. Los señores que mandan en el PSOE están diciendo que van a entregar el gobierno al Partido Popular. Eduardo, estas afirmaciones de Iglesias, en concreto la de no permitiré que gobierne el PP, ¿te recuerdan o no te recuerdan a las pronunciadas en otras épocas por personajes de alguna manera, digámoslo, oscuros? Pues son escalofriantes, Gonzalo, por lo que significan. Pablo Iglesias no pronuncia el nombre de Largo Caballero en vano. Cuando lo ha hecho explícitamente durante la campaña electoral, sus palabras buscaban, y lo ha conseguido, atraerse la nostalgia de los que sin conocerla y sin haberla estudiado han convertido a la Segunda República Española en la Arcadia feliz de la justicia y la fraternidad. Poco después de conocerse los resultados electorales, Iglesias, sin mencionarlo, cita a Largo Caballero, pronunciando quizá la amenaza política más devastadora del Lenin español por las terribles consecuencias que a corto plazo desató esa frase. La misma que acaba de verbalizar Pablo Iglesias en una situación idéntica a la de las elecciones de 1933. No permitiré, bajo ningún concepto, que gobierne la derecha. Ayer, como entonces, las elecciones las ganó la derecha. Entonces, como hoy, la izquierda impidió que gobernara la derecha. El Mariano Rajoy de entonces se llamaba Gil Robles y tragó. El gobierno no se lo entregó la izquierda a la derecha, sino al radical Lerroux. Y a Gil Robles, como premio a su miedo y a su falta de coraje, le dieron una cartera ministerial de consolación. Defensa, entonces conocida como Ministerio de la Guerra. Un año después, en 1934, Asturias se sublevaba y Cataluña proclamaba la independencia. Pablo Iglesias, la historia es cíclica, ha prometido un referéndum separatista y vinculante en menos de un año. A Gil Robles le dieron un ministerio. A Rajoy no le van a dar ni las gracias por haber propiciado una situación similar a la de 1933. Otro de los protagonistas, Albert Rivera, es quizás el líder que tiene un sabor más agridulce. Dulce porque ha pasado de 0 a 40 diputados y peor, agrio, porque ha obtenido el resultado, ha obtenido, mejor dicho, el resultado que esperaban. Poca autocrítica del líder de Ciudadanos, que ha dicho que tienen que esperar a varios informes internos que están ya preparando para analizar las causas de no haber obtenido el resultado que querían.
Pero es verdad que el PSOE lo tiene muy complicado para formar gobierno. El PSOE tendría que formar gobierno con 11 partidos políticos, los 8 de las plataformas de Podemos, más el PNV, Esquerra Republicana y el PSOE. Por tanto, un gobierno de 11 partidos para una España como esta no me parece una buena noticia, y mucho menos cuando algunos de ellos exigen un referéndum separatista en 2016. Y ahora mismo solo hay una posibilidad, que Rajoy, en minoría, con un gobierno que ha perdido 63 escaños, intente tirar adelante la legislatura. Volvemos a ti, Eduardo, porque las encuestas de hace un mes daban a Ciudadanos la segunda posición muy, pero que muy cerca del Partido Popular. Y en las elecciones hemos visto que ha quedado cuarta fuerza con un escaso 14% de los votos. ¿Qué ha pasado? Pues, Gonzalo, la razón de la esperanza frustrada de Ciudadanos en las elecciones, que ha pasado de poder haber sido el guardián de la Moncloa a la irrelevancia operativa que le otorgan sus 40 escaños, está en los célebres versos de Gabriel Celaya: maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Eso es lo que ha hecho Albert Rivera, buscando desmarcarse del PP y del PSOE, buscando esa distancia ajena a la sociedad que padece las consecuencias de los gobiernos del PP y del PSOE. Los españoles han llegado a interpretar que Ciudadanos concibe la política como un lujo cultural de los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden, porque el compromiso no está ni en la neutralidad ni en esa entelequia a la que llaman centro, en el que Albert Rivera se ha quedado solo con 40 diputados, tan inoperantes como impolutos. Vamos a ver ahora la estructura de posibles pactos en nuestro país. Hemos también sacado la calculadora, sumas y restas, lo van a ver en sus pantallas, esta infografía que les hemos preparado sobre los posibles pactos en nuestro país. El PP, como saben, podría gobernar en solitario, para ello necesitaría la abstención de PSOE y de Ciudadanos para gobernar con 123 diputados, o sumarse en un gobierno de gran coalición a la alemana con el Partido Socialista y tendrían 213 escaños. Más opciones: que gobernase también en minoría con Ciudadanos y sumarían 163 escaños. Requerirían la abstención de por lo menos 16 diputados. Otra de las opciones que nos deja las elecciones de ayer es un gobierno del PSOE con Podemos. Tendrían 159 diputados, pero si el PP y Ciudadanos votasen en contra, probablemente no podrían gobernar. Y alguna otra posible pacto es ese, en fin, sextapartito del Partido Socialista con Podemos y todas sus marcas blancas, más Unidad Popular, más los 9 diputados de Esquerra Republicana, los 6 del PNV y los 8 de Democracia y Libertad, que sumarían mayoría absoluta, los 184 escaños necesarios para gobernar. Tiempo de saber otros datos alternativos que nos dejan las elecciones de ayer. Cristina Ramos, muy buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, Gonzalo. Pues los resultados de las elecciones de ayer, hubo varia diversidad. Por ejemplo, a los escaños, el bipartidismo ha obtenido en estas elecciones el peor resultado de su historia. Del Partido Popular quedan fuera dos grandes nombres de la rama vasca: Javier Maroto, el exalcalde de Vitoria, y Borja Semper. Los socialistas también son los perdedores en las elecciones al Senado, tras perder una de las figuras más representativas del partido, Eduardo Madina, que llegó a disputar el liderazgo de la formación socialista con Pedro Sánchez. Desde Podemos, el exgemad Julio Rodríguez, una de las fuertes apuestas del partido durante la campaña electoral, anoche decía adiós a su puesto en el Congreso. Tampoco estará el hermano del exministro de Educación, José Ignacio Wert, que era número 1 de Podemos por Ciudad Real. Otro histórico del Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, se queda fuera de la Cámara al haber logrado tan solo 65.000 votos. Este político catalán intentará pilotar al partido al menos hasta el próximo Congreso Nacional, que se celebrará en los próximos meses. Quien no ha corrido tampoco mucha suerte ha sido UPyD. Si en las elecciones anteriores fue capaz de superar a Izquierda Unida tanto en votos como en escaños, ahora desaparece del mapa político madrileño y nacional. Con ese resultado, Andrés Herzog, sustituto de Rosa Díez y cabeza de lista, no entrará en el Congreso. Al margen de los políticos que se quedan fuera del Congreso y del Senado, también hay quienes han sabido hacerse un hueco. Es el caso de Irene Lozano y Zaida Cantera, después de que Pedro Sánchez les ofreciera a ambas formar parte de su lista en nombre del Partido Socialista. Si analizamos los resultados por comunidades, vemos que Podemos y sus coaliciones con partidos como Barcelona en Comú ha hecho que el partido de Iglesias llegue
llegue con más escaños de los que vaticinaban las últimas encuestas. Ha cogido fuerza en comunidades tradicionalmente nacionalistas como el País Vasco o Cataluña. Sin embargo, el gran derrotado de la noche sin duda fue el partido de Artur Mas, Convergencia, que enfundado en su marca Democracia y Libertad perdió la mitad de los escaños logrados hace 4 años, cuando aún existía Convergencia y Unió. Tan solo se quedó con 8. Y por último, los resultados del Partido Socialista. Andalucía y Extremadura son las únicas comunidades en las que han ganado las elecciones los socialistas, que han obtenido sus peores resultados en Madrid, en Cataluña y en la Comunidad Valenciana. El pasado jueves Intereconomía Televisión tuvo la ocasión de asistir en Moscú, en Rusia, a la rueda de prensa del presidente del país, Vladimir Putin, en la que hizo referencia a muchos temas de actualidad, no todos ellos, por cierto, agradables, para analizar el papel de esta potencia mundial como agente fundamental en la esfera internacional. Contamos con la presencia, como cada lunes, del analista y experto en seguridad Bruno Navarro, a quien ya saludamos. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Bueno, Bruno, vamos a hablar de Rusia, si le parece bien, y del papel que juega y que desenvuelve a nivel mundial esta gran potencia. En primer lugar, ¿cuál es, digamos, el alcance real, para que nuestros espectadores se sitúen, y la importancia militar de Rusia a día de hoy, en pleno siglo XXI, en el año 2015? Y no sé si de alguna manera en un ranking, en un top 1, top 2, top 3, ¿dónde la podríamos situar en comparación con otras grandes potencias? Sí, bueno, el top es complicado de sacar, hay teorías para todos los gustos, pero realmente los primeros puestos... Pero es lo que vende, ¿sabe usted que es lo que vende? Es lo que vende, ¿no? Sí, sí. Sí, no, pero en este caso, y además es perfectamente comprensible, ¿no? ¿Quién es más fuerte, no? Hay que ordenar las cosas. La gente le gusta las cosas ordenadas. Y en este caso es fácil, aunque en general suele ser difícil, en este caso es fácil porque todo el mundo está de acuerdo en los 3 primeros, ¿vale? Estados Unidos, Rusia, China. Y en este orden. Y en este orden. Ha sido así hace mucho tiempo el tema de Estados Unidos-Rusia, durante la Guerra Fría ya lo era. Ha habido un bajón al caer el muro y la destrucción, la desintegración de la Unión Soviética, pero en estos últimos años con Putin se ha fortalecido y bueno, se va acortando las distancias entre Estados Unidos y Rusia. Pero sí, es la segunda potencia del mundo, con lo cual es importante. Después de Estados Unidos, Rusia y China siguen la India y luego ya... ¿La India? La India. O sea, sí, quizá por el país, o sea, por la potencia nuclear, ¿no? Pero jamás hubiese dicho, es más bien parecido, da la sensación de ser un país pacifista más bien, ¿no? Pues la India, precisamente en estos rankings, se omite el tema nuclear. Luego, quitando el tema nuclear, la India sigue siendo la cuarta potencia. Hay que tener en cuenta que tiene 4 veces más tropas, más soldados que Rusia. Hay que recordar que a pesar de que China es el país más poblado del mundo, la India no le queda muy lejos. Con lo cual tiene una gran potencia, es una gran potencia económica también y bastante independiente cada vez más independiente en cuestión de armamento, con lo cual es la India. Y luego ya vendrían Gran Bretaña y Francia, ¿no? Ahí ya vienen los europeos, pero bastante... Por delante Reino Unido. Por delante Reino Unido. España es el puesto 38, si queremos comparar, ¿de acuerdo? Y cada vez es más difícil mantener esa hegemonía occidental, para empezar porque invertimos cada vez menos comparativamente, por el peso de la población, que es cada vez más fuerte en aquellos países de Oriente, y eso ayuda a que además la brecha tecnológica, antes Occidente es como la gran potencia tecnológica y por mucho que tengan más hombres, nosotros tenemos la tecnología. Cada vez eso no es así. Rusia se está acercando mucho, China avanza muchísimo, la India también, y cada vez va a ser más difícil mantener ese ranking occidental de primera potencia. Pero bueno, yendo a tu pregunta, Rusia segundo lugar. Segunda posición. Bueno, entonces, habla usted de la Guerra Fría. Entonces, tras este periodo y tras la refundación rusa, el resto de países, digamos, occidentales no tienen tanto miedo, digamos, militar a Rusia como antaño, a este país, quizá a que cometa algún tipo de acto bélico, aunque sigue habiendo algunos recelos. ¿Cree que estos recelos hacia Rusia son infundados o hay motivo para tener miedo a Rusia militarmente hablando? Bueno, como has dicho, cuando cae el muro y se disuelve la Unión Soviética, la URSS, y se desintegra el Pacto de Varsovia, ¿no? la asociación militar que tenían, que hacía frente a la OTAN, queda Rusia, realmente técnicamente se llama Federación de Rusia, y la Comunidad de Estados Independientes, que es una especie de Pacto de Varsovia, una especie de Unión Soviética en el sentido defensivo. Las antiguas repúblicas socialistas soviéticas, algunas de ellas, no todas, la mayoría, se juntan en esta Comunidad de Estados Independientes. Pero aún así, en la época de Gorbachov y Yeltsin,
la primera época de la Rusia postsoviética, cae absolutamente en el nivel moral, económico, militar también de Rusia. Y ahora, después de Putin, a raíz de la llegada de Putin, esto cambia, ¿no? Vuelve a remontar Rusia en todos los aspectos, incluido el militar, y es verdad que hay recelos fundados, como con cualquier otra potencia. Hay que recordar las escuchas ilegales en Estados Unidos a los socios europeos, sí, sí. Son sus aliados. Es decir, claro que hay que tener recelos respecto a Rusia, como los tenemos que tener contra Francia, contra Estados Unidos, contra Gran Bretaña. Y hay que tener en cuenta que cada nación sigue su agenda. Hay ocasiones en que la agenda rusa puede ser compatible con la nuestra y a veces que no. El problema es que en estos momentos, a mi entender, estamos enfrentándonos a la agenda rusa cuando deberíamos tener la misma en el tema, me refiero a Oriente Medio y a Siria. No es un enemigo militar ahora mismo, no es un enemigo con el que preveamos que pueda haber una guerra, y además coincidimos, o deberíamos coincidir, no solamente en Oriente Medio, como he dicho antes, sino también en China. Estamos lanzando a Rusia a los brazos de China, cuando deberíamos tenerle como aliado frente precisamente al monstruo chino en su despertar. ¿Se están acercando Rusia y China? Se están acercando Rusia y China. Naturalmente Rusia, cuando se encuentra la oposición de Europa, recelos, ¿no? Ya no solamente los recelos, sino las medidas económicas contra Rusia, las sanciones económicas que han sido muy duras y que han afectado muchísimo a la economía rusa, tiene que buscar otros socios, otras salidas económicas, y China está ahí, dispuesta a ofrecer la ayuda, no precisamente gratis. Claro, efectivamente. Bueno, entonces, concretamente, para centrar el tiro, ¿cuál es el papel exacto que juega a día de hoy Rusia en el mundo? ¿Qué intereses defiende? Y en cuáles, digamos, choca con Estados Unidos, que es como la primera potencia mundial, y en cuáles, digamos, pueden ir de la mano, si es que se puede hacer esta comparación. Sí, efectivamente, Rusia lo que tiene, o sea, sus intereses son, básicamente es como cualquier otro país, tiene su agenda propia, sus intereses particulares, pero los basa en dos conceptos, o los aglutina, o el pegamento que le sirve frente a su pueblo son dos conceptos. Uno es el patriotismo y otro es el cristianismo, no porque sea un Estado religioso, sino como pegamento en el cual conformar esa nueva Rusia, basándose en su historia, ¿no? Que son las dos lecciones que nos está dando Putin en lo que Occidente, y en Europa en lo que nos toca, y España particularmente, está renegando y hemos olvidado. Cuando la URSS cayó, como hemos dicho ya en varias ocasiones hoy, Occidente empezó a quitarle su espacio geopolítico, su patio trasero. Occidente empezó a tomarlo, y eso es normal. Una potencia grande cae, vamos a ocupar su espacio, eso es perfectamente asumible, es normal. El problema es que seguimos haciéndolo cuando Putin despertó al gigante ruso. Cuando Putin cambió lo que es la rendición incondicional de Rusia frente a Occidente, y empezó a decir, un momento, aquí estamos nosotros, queremos a lo mejor no recuperar todo lo que teníamos, pero no nos sigáis quitando más. Occidente siguió atacando ese patio trasero, que es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Ucrania, Crimea, etcétera, etcétera, y lo que estamos haciendo en Siria, que es también su patio trasero. Con lo cual, más que decir en qué puntos Estados Unidos y Rusia están de acuerdo, sobre todo podemos decir cuáles son los que no están de acuerdo, cuáles son los que se enfrentan. Los hemos dicho: Ucrania, ¿vale? Irán, aunque ahí es un apoyo ruso que no está justificado más que por una oposición a Estados Unidos, y Siria, donde es su patio trasero, es la única base naval, lo hemos hecho varias veces aquí, es la única base naval que tiene en el Mediterráneo, es su punta de lanza en Oriente Medio, es su medio de contrarrestar la influencia también norteamericano, y bueno, también apoyar al mundo chií frente a la amenaza suní y proteger sus intereses antiterroristas. Esos son los tres lugares quizás de conflicto que más nos interesan ahora entre ambas potencias. Bruno, ¿por qué crees que Vladimir Putin, que digamos está visto como también has escrito por el resto de países occidentales, que tiene esos puntos de conflicto sobre todo con Estados Unidos, se ve con recelo, se le sanciona a su país, como hemos hecho por parte de la Unión Europea, se le ve casi como un demonio, cuando en Rusia tiene un apoyo de la población de casi el 90%? Eso no casa, ¿no? Es decir, internacionalmente es visto como, en fin, una persona un peligro, y dentro de su país tiene un apoyo brutal. Quizá por lo que tú has dicho, ese patriotismo, esa defensa de las raíces cristianas, etcétera. ¿Por qué crees que puede ser? Son dos razones. Una es la que acabas de apuntar, que es
defiende unos valores o está utilizando unos valores. A nadie le importa si Putin es creyente o no es creyente, practica o no practica, pero sabe... De hecho, yo lo ignoro, vamos. Claro, él no se deja, tampoco va afirmando ni una cosa ni la otra, pero desde luego respeta y sabe perfectamente que la religión cristiana forma un papel muy importante en Rusia. Esa defensa de los valores, ese Estado laico pero respetuoso del cristianismo y de valores tradicionales que deberían ser indiferentes al cristianismo, ¿no?, como son la defensa de la familia, la defensa de la vida, etcétera, etcétera. Todo esto choca, como ocurre en otros países del este de Europa. Es que no hay que más que ir a Hungría, Polonia, para ver que no hace falta ser el ogro ruso para que la Unión Europea, Occidente en general, se eche encima, ¿no? Entonces, cualquiera que defienda determinados valores en Europa está condenado al ostracismo. En Rusia se junta, además, el hecho de que tiene una agenda que políticamente Estados Unidos, no Europa, ha asumido como perjudicial para sus intereses, a pesar de que sea suicida, y Europa, en su suicidio colectivo, seguimos esa agenda norteamericana en vez de pensar que, bueno, que una Siria bajo influencia rusa ha sido siempre así y no pasa nada porque siga siendo así. ¿Sabe lo que me llamó la atención, señor Navarro? En Rusia, entre otras cosas, es que convivían perfectamente de la antigua Rusia, del antiguo imperio soviético, de la Rusia de los zares, convivían todo tipo de símbolos, desde la hoz y el martillo, centenares de cruces, monumentos a exlíderes comunistas, monumentos y, en fin, que se hacían a líderes también cristianos, a los antiguos zares, y ahí no hay ningún tipo de reivindicación como aquí histórica por luchar y echarse a la cabeza el pasado, es decir, que ahí casan y hay un maridaje perfecto, ¿no? Sí. Bueno, en fin, que me llamó la atención. Bueno, vamos a Siria. ¿Por qué cree que la postura de ambos países, de Rusia y de Estados Unidos, es tan diferente a la hora de buscar un futuro, sobre todo con al-Assad? Porque parece ser que no se ponen de acuerdo de cuál debe ser el futuro. El otro día Putin, en esa rueda de prensa a la que tuve el placer de asistir, dijo que no iba a permitir que ninguna potencia internacional decida quién va a ser el gobernante, el gobierno futuro de ningún país, y menos en Siria. Efectivamente. ¿Cuál es la diferencia de opinión, ¿no? Rusia quiere acabar con todo el yihadismo. No, o sea, todo, no solamente Estado Islámico, sino también el Frente al-Nusra, que es Al-Qaeda, y cualquier otras filiales de ejércitos de califato, ejércitos islámicos, que hay numerosos grupos. Quiere protegerse de esos terroristas, quiere mantener un Estado estable, porque es de interés para todo el mundo, laico y moderno, quiere mantener sus bases y su influencia, y todo esto pasa por salvar Siria. Es así de claro. Mientras que la agenda de Estados Unidos es eliminar a Rusia de la ecuación, ¿vale?, del Oriente Medio, eliminar a Assad para reducir la influencia chií en la zona, le interesa, para aplacar a sus socios suníes, y porque Irán está subiendo en la escala de importancia, e Irak, que antes era suní con Saddam Hussein, ahora es mayoritariamente chií porque la población lo es, con lo cual de alguna forma tiene que contrarrestar a los suníes. Y quiere apoyar a todos los islamistas que no sean el Estado Islámico, le da igual el resto. Prácticamente, quizás Al-Qaeda en su momento también, ahora quizás no, pero el resto de islamistas y de yihadistas de otro pelaje no le importa ayudarles. Con lo cual, todo esto supone la destrucción de Siria. Esas son la doble agenda y la doble vara a medir. Por lo tanto, claro, unos quieren mantener a Assad, o por lo menos ya veremos, y los otros quieren eliminarle a toda velocidad. Por último, que se nos echa el tiempo encima, señor Navarro, la última pregunta. ¿Vamos a intervenir, se va a intervenir en Siria, sí, no, y para cuándo, brevemente? En Siria ya lo dijeron que vamos a intervenir, que se hablará de la intervención después de las elecciones, no es después de las elecciones, después de que formemos gobierno. Hollande ha pedido que a ver si después de las elecciones lo decimos, pero no vamos a decir. Ya veremos si se forma gobierno cuándo y ya lo diremos. La intervención, preparando esa intervención que el PP espera, si gobierna, que sea mínima porque no queremos traer cajas de pino a España, entonces interesa siempre intentar evitar el conflicto en la medida de lo posible. Lo que hemos hecho es autorizar, hace unos días, el lunes pasado, autorizamos la continuidad de la misión en Turquía, 130 hombres, no es mucho, pero va sumando, de tal forma que podamos decir después, oiga, yo no puedo poner más gente aquí, porque tengo ya 600 en Líbano, etcétera, y tengo 130 en Turquía. Que, por cierto, en Turquía estamos solos, dijimos que no lo íbamos a hacer unilateralmente y nos hemos quedado solos. 4/5 partes de los efectivos se han ido, norteamericanos y holandeses, y nos quedamos solos en la misión, que no tiene ningún sentido porque no hay peligro, ya lo ha dicho la OTAN, no hay peligro de ataques de misiles, porque lo que tenemos ahí es una batería entera contra misiles, no hay ningún peligro, no hay ninguna necesidad, y sin embargo la mantenemos con la única mentalidad de que es una misión cómoda, es una misión sencilla, poco peligrosa, en la medida posible, sí, y nos sirve para luego contrarrestar a la hora de comprar y vender los peones
que es así como se maneja en los cuarteles generales. La cruda realidad de Siria, podemos hablar otro día, le emplazamos a ello en otra sección, El Mundo en Guerra, porque es interesantísimo lo que se vive en ese país y la posición española. Bruno Navarro, muchísimas gracias por haber asistido un lunes más a esta sección y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Manuel Pérez Noya, buenas noches de nuevo. ¿Qué tal? Bueno, ejemplar sanción a Platini y a Blatter. Sí, durante mucho tiempo se ha hablado de la supuesta corrupción en el seno de la FIFA, se hablaba de ese FIFA Gate. Bueno, pues el Comité de Ética de la FIFA parece que ahora sí ha hecho los deberes, ahora sí está luchando contra la corrupción y ha sancionado con 8 años de inhabilitación tanto a Platini como a Blatter. No podrán desempeñar ningún cargo relacionado con el fútbol, es el fin de la carrera de Blatter y por tanto Platini no podrá presentarse a esas próximas elecciones de la FIFA el próximo 26 de febrero, allanando así el camino de Gianni Infantino para la presidencia de la FIFA. La FIFA, cuyo máximo torneo a nivel internacional es el Mundial de Clubes, que ganó el Barcelona, como ya hemos avanzado al inicio de este informativo. La nota desagradable fue al salir en el aeropuerto de Tokio. Algunos aficionados de River se acercaron a Messi, se acercaron a Mascherano e increparon a ambos jugadores, a ambos argentinos, y eso sí, escupieron a Leo, que tuvo que zafarse, bueno, pues de esos exaltados, estos violentos. La nota desagradable después de que el Barcelona ganase su 5º título de la temporada, 3-0, claramente una victoria bastante holgada ante River, una victoria que celebró así Gerard Piqué. Recordamos que en su momento llamó cono a Arbeloa, Granero le contestó diciendo que respetase a sus superiores y Gerard Piqué se ha tomado la venganza después de ganar este título, ha puesto esto para mis superiores, reflejando todos los títulos del Barcelona en esta última década. Esto seguro que no habrá sentado bien en el Real Madrid, que hoy ha celebrado esa comida de Navidad con la prensa. Florentino Pérez ha estado muy amable con todos los medios allí presentes, que siguen habitualmente la actualidad madridista, y les ha mandado un mensaje para que respeten al club y para que ayuden a contribuir a la imagen internacional del Real Madrid. Vamos a escucharlo. Vuestro trabajo es fundamental para trasladar a los amantes del fútbol lo que representa y lo que es el Real Madrid para millones de personas. Como sabéis, el Real Madrid es uno de los mejores símbolos de nuestro país y también uno de los más queridos. Para mucha gente, la imagen de España es la imagen del Real Madrid. Por cierto, que Florentino Pérez, para Sergio Ramos, para su capitán, es el rey del Real Madrid. Le preguntaron precisamente a Sergio Ramos acerca de esas declaraciones de Florentino en las que decía que Rafa Benítez no es el problema del Real Madrid, sino que la solución. A Sergio Ramos parece que no le convence demasiado las declaraciones de su presidente. Si lo dice el presi será por algo. Nosotros somos peones aquí, el rey es él. Bueno, y nos vamos del Real Madrid al Atlético, que pinchó, no se va de Navidades a estas vacaciones con el liderato de la Liga después de caer en Málaga, un gol en los últimos instantes del partido. Simeone, muy caballero al final del partido, no quiso culpabilizar de su derrota por la tarjeta que vio Gavi, por esa tarjeta roja, esas 2 amarillas, y eso sí, mandó un recadito a los suyos diciéndoles que no habían estado demasiado bien. Vamos a escucharle. La expulsión de Gavi, el árbitro la vio, creo que fue a mano, si no me equivoco, tenía una amarilla y justo, así que no hay nada que objetar. No buscamos excusas, yo creo que sería muy fácil tomarnos cualquier tipo de excusa para encontrar que no hicimos un partido bueno, y yo creo que el fútbol es muy simple. Cuando juegas bien tenés opciones de ganar y cuando juegas mal tenés opciones de perder. Jugamos mal, el Málaga jugó mejor y obviamente es un justo ganador. Bueno, Juan Manuel, nos tenemos que ir. Sí. Que ya me han dicho que, por cierto, que estás preparando con mucha fruición esa gala de fin de año de furor. Bueno, te veremos en acción. Gracias, buenas noches. Señores, nos despedimos. Pueden seguir informados o entrar en mingaceta.es. La información vuelve mañana puntualmente a las 8 de la tarde. Adiós. Si hay algo que no puede faltar el día de tu jubilación, son ilusiones por cumplir. Tampoco pueden faltar retos